Hola, buenos días. Somos el equipo 6 y nosotros vamos a hablar de la corrupción en México. Nuestro equipo es integrado por Hatsiel Alejandra, Fátima Abigail, Eugenio González, Armando Ramírez e Isabel Guadalupe. ¿Qué es la corrupción? La corrupción se refiere a algo que se ha echado a perder, que pasa a un estado de pudrición o perversión. Por lo tanto, alterándose las propiedades básicas y pasando a ser mucho más turbias y negativas. El término proviene de la combinación de dos palabras en latín, romper y corazón, y se define como la acción y afecto de corromper, depravar, echar a perder o sobornar a alguien, pervertir y dañar. Bueno, la corrupción, como ya nos dijeron, es algo cuando se pudre, algo que no está bien, algo que nosotros nos damos cuenta que no está, no está como debería de estar. Esto lo podemos transferir a la sociedad, cuando alguien, puede ser servidor público, un maestro o incluso un deportista, hace algo para beneficiarse a sí mismo, pero que al mismo tiempo afecta a los demás, sin pensar en las consecuencias que pueda ocurrir. Un ejemplo muy grande son todos los escándalos políticos que hemos visto o otras situaciones en el mundo de la farándula o en el mundo deportivo. Bueno, ahora alguna de sus características de la corrupción es, por primero, el abuso de poder, que se expresa mediante el uso de oportunidades, puede ser de posiciones públicas, privadas, y pues básicamente es para obtener los beneficios grupales y ya sean personales. El otro punto es la carencia, debilidades de los procedimientos y mecanismos institucionales que garantizan la transparencia en el ejercicio de estas funciones. Otra característica es el reforzamiento de las actitudes que son individualistas y el consumismo, sustituyendo los valores éticos como la solidaridad, honestidad y responsabilidad. Y por último, pues sería la impunidad en que se encuentran los actos de corrupción, sobre todo en la administración pública. Como vemos, la corrupción se expresa de muchísimas maneras, también siendo alguna de las expresiones más visibles el tráfico de la influencia y la obtención de prebendas personales. Yo creo que pues todo esto motiva la corrupción, pues por ejemplo en el caso de México, que pues no existe una ley anticorrupción y pues también del incumplimiento de las leyes, también la impunidad frente a la mayoría de los casos de toda la corrupción que ha habido en México. Ahora, después de saber qué es la corrupción y algunas de sus características, debemos de saber cómo lo toma la sociedad mexicana. La corrupción es un lastre por los enormes costos económicos, políticos y sociales que ocasiona en los países que la padecen con mayor agudeza. Debido a esto, y como forma de recabar información, se realizó una encuesta para medir el grado de confianza de los ciudadanos mexicanos en las instituciones públicas en el periodo 81-2000. Parece que las cosas empeoraron en el año 2000, sobre todo en el ámbito político y de seguridad pública. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, entre 2008 y 2014, México cayó 31 posiciones. De acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción de 2013 de Transparencia Internacional, el 88% de los mexicanos pensamos que la corrupción es un problema frecuente o muy frecuente, y la mitad de la población considera que la corrupción ha aumentado mucho en los últimos años. Un ejemplo de esto muy básico es como cuando hacen diferentes encuestas en cualquier lado, o sea, no tiene que ser de carácter público. Cuando la respuesta siempre es de que ya sabemos que roban, pero pues no podemos hacer nada, ese sería el típico clásico, o sea, clásico ejemplo de corrupción como lo percibe la sociedad. Después de saber todo esto, vamos a dar unas posibles soluciones al problema. Sabemos que hay diversas propuestas para la transformación o el combate a la corrupción
las cuales se expanden en diversos ámbitos, no solo en públicos, sino también en privados y personales, como los pueden ser el fortalecer las instituciones públicas para el combate a la corrupción, cerrar los espacios para la corrupción en las compras y contrataciones del gobierno, crear un padrón único de proveedores y contratistas del gobierno, reducir la discrecionalidad en el gasto público y en la reasignación del presupuesto, e impulsar la bancarización y eliminar el uso del dinero en efectivo para las transacciones gubernamentales. Estas básicamente 5 propuestas que vamos a dar de mientras, podemos decir que básicamente todos se basan en el dinero. Es un factor importante en la corrupción y es algo que se debe manejar de la mejor manera para no seguir creando este tipo de corrupción y reducirlo lo mayor posible. Crear un patrón único de beneficiarios de programas sociales, reforzar los mecanismos de transparencia y gobierno abierto e impulsar la creación y difusión de datos públicos, erradicar el financiamiento ilegal de las campañas políticas, impulsar una cultura de denuncia e implementar una política de protección a denunciantes, incorporar al sector privado en el combate a la corrupción, ya que la mayoría de las veces hacen de puente entre la corrupción y el gobierno. Bueno, en conclusión del tema de corrupción en México, más que nada se podría decir que, o sea, sabemos qué es la corrupción como tal, pero muchas veces no le damos la importancia que tiene para todo el país. Por ejemplo, o sea, cuando tenemos las encuestas y todo esto, todos saben, absolutamente todos saben que tenemos corrupción en el país. Sin embargo, no aplicamos las soluciones o sugerencias que tenemos por aquí, por ejemplo. Y ese sería, yo creo, nosotros creemos, el problema más básico que tenemos en cuestión de corrupción en México, que sabemos que existe, pero no lo tratamos como debe ser. Bueno, ese sería el cierre de nuestra exposición, donde nos dimos cuenta qué es la corrupción y todo lo que conlleva el solucionarla y las posibles soluciones. ¿Sí? Esto sería todo de parte del equipo 6. Gracias.